Este cuento te dejará un hermoso mensaje. Te invito a que te quedes hasta el final para que escuches una divertidísima canción. El jardín al revés de Tomás. En el pequeño pueblo de Valle Sereno, donde las casas se alineaban con perfecta simetría y los jardines competían por ser el más ordenado, vivía Tomás, un hombre de 75 años con una sonrisa arrugada y ojos que brillaban con la sabiduría acumulada durante décadas. Tomás era conocido por dos cosas: su cabello plateado, siempre despeinado, y su jardín, su extraño y maravilloso jardín que toda la comunidad consideraba al revés. Mientras los vecinos plantaban sus flores en hileras perfectas, podaban sus arbustos en formas geométricas y mantenían sus céspedes cortados a la misma altura exacta, el jardín de Tomás parecía danzar al ritmo de una música que solo él podía escuchar. «¡Es un desorden!», murmuraban algunos vecinos. «Es una vergüenza para nuestra calle», decían otros. «Es simplemente caótico», sentenciaba doña Eugenia, la presidenta de la Asociación de Vecinos. Y ciertamente, desde la perspectiva convencional, el jardín de Tomás rompía todas las reglas. Las margaritas crecían junto a los tomates. Los girasoles se mezclaban con las hierbas aromáticas. Había piedras de colores formando caminos serpenteantes. Plantas que normalmente no se verían juntas convivían en armoniosa cercanía. Algunas zonas estaban tupidas de vegetación, mientras otras tenían espacios abiertos donde Tomás colocaba sillas antiguas pintadas de colores vibrantes. Cada mañana, los niños del vecindario se detenían camino a la escuela para observar qué nueva sorpresa había aparecido en el jardín de Tomás. A veces, era una pequeña fuente hecha con materiales reciclados. Otras veces alguna rara escultura de ramas y hojas de papel. Carolina, una niña de 9 años, era especialmente curiosa sobre el extraño jardín. Un día, mientras Tomás regaba sus plantas, se animó a preguntarle: «Señor Tomás, ¿por qué su jardín es tan diferente?». Tomás sonrió, invitándola a entrar. «¿Te gustaría ver mi jardín desde otra perspectiva, Carolina?». La niña asintió con entusiasmo y siguió al anciano hasta el centro del jardín, donde había un banco de madera rodeado por una estructura semicircular cubierta de enredaderas floridas. «Siéntate aquí y cierra los ojos por un momento», le indicó Tomás. Carolina obedeció. Cuando los abrió, Tomás le había colocado en sus manos un caleidoscopio antiguo y brillante, trabajado en cobre y madera. «Mira a través de él», le sugirió con una sonrisa. Al mirar por el caleidoscopio, Carolina ahogó un grito de asombro. El aparentemente caótico jardín se transformaba en patrones de increíble belleza y simetría. Cada planta, cada piedra, cada elemento parecía estar exactamente donde debía estar, creando un diseño armónico que cambiaba sutilmente con la brisa. «Es hermoso», exclamó Carolina. «Verás», comenzó Tomás con voz pausada. «Cuando era joven, trabajé como jardinero, siguiendo todas las reglas. Plantaba en filas rectas, cortaba el césped con precisión milimétrica y creaba jardines que eran admirados por su perfección técnica. Pero un día, durante un viaje, visité un bosque antiguo y me di cuenta de algo sorprendente. La naturaleza no crece en líneas rectas». Carolina escuchaba atentamente, mientras seguía impresionada mirando a través del caleidoscopio. En ese bosque, las plantas crecían donde necesitaban crecer. Algunas buscaban la sombra tras el sol
Algunas preferían la compañía de ciertas vecinas, mientras otras prosperaban en soledad. Y aunque parecía caótico a primera vista, había un orden más profundo, una sabiduría antigua que yo nunca había considerado. Tomás señaló hacia una zona donde las abejas revoloteaban entre flores silvestres. Desde entonces, decidí aprender de la naturaleza en lugar de imponerle mis reglas. En este jardín, cada planta está donde quiere estar. Las que se llevan bien están juntas, las que necesitan espacio lo tienen. Observo, escucho y aprendo de ellas. Carolina bajó el caleidoscopio y miró el jardín con nuevos ojos. ¿Sabes qué más descubrí?, continuó Tomás. Este jardín al revés atrae más mariposas, más abejas y más pájaros que cualquier otro en el vecindario. Produce más alimento y flores, requiere menos agua y lo más importante, añadió guiñando un ojo, me hace más feliz. A partir de ese día, Carolina comenzó a visitar regularmente a Tomás. El anciano le enseñó a observar los patrones naturales, a escuchar lo que las plantas parecían pedir y a entender que a veces lo que parece un error desde una perspectiva puede ser exactamente lo correcto desde otra. Las plantas crecen donde quieren estar. Ellas tienen sabiduría más que nosotros. Ellas llevan mucho más tiempo viviendo aquí que los humanos, le dijo Tomás mientras le daba un mango a Carolina. ¡Está riquísimo!, exclamó Carolina mientras devoraba ese mango como si nunca hubiera probado alguna fruta en su vida, diciendo después de cada mordida y aún con la boca llena y pintada de amarillo: ¡Está riquísimo! ¡Está riquísimo! Ese mismo año, durante la época de lluvias, llovió tan fuerte que los caminos a Valle Sereno se inundaron. Nadie podía ni salir ni entrar. Al principio no hubo preocupación, pero una semana después la comida empezó a escasear. Tomás, al darse cuenta de esto, empezó a dejar cajas afuera de su jardín con una extensa variedad de los frutos y vegetales que su jardín, al revés, producía en gran cantidad. Poco a poco, y de manera tímida, los vecinos comenzaron a acercarse para llevar algunas frutas y verduras, inclusive aquellos que alguna vez lo habían criticado. Después de algunos días, la intensidad de las lluvias bajó. Todo volvió a la normalidad, bueno, casi todo. Las frutas y verduras de Tomás habían causado revuelo entre los habitantes de Valle Sereno. Se volvió una costumbre y hasta un atractivo turístico, porque tenían algo muy distinto. Estaban jugosas y más sabrosas de lo que normalmente sabían las demás frutas. Del jardín al revés de Tomás comenzó a hablarse mucho. Un jardín que había salvado a Valle Sereno de morir de hambre. Sí, un poco exagerado tal vez, pero a la gente le encanta exagerar. De cualquier manera, los vecinos que alguna vez habían visto con malos ojos aquel jardín, ahora estaban muy agradecidos. Ahora pasaban y tomaban aquella rica fruta para ir a la escuela o para cocinar esas ricas verduras en su casa. Un día, llegó un grupo de estudiantes universitarios de biología para estudiar la biodiversidad que Tomás había logrado crear en un espacio tan reducido. Después vinieron fotógrafos de una revista de jardinería. Luego, expertos en ambientes sustentables quedaron fascinados por cómo el jardín funcionaba como un pequeño ecosistema. Pero el momento más sorprendente llegó cuando doña Eugenia, la misma que había criticado tanto el jardín, apareció en la puerta de Tomás una tarde, con expresión preocupada. «Tomás, necesito tu ayuda», admitió con dificultad. «Mis plantas están muriendo a pesar de seguir todas las reglas de jardinería». Con paciencia, Tomás visitó el impecable jardín. Observó cómo las plantas, aunque perfectamente alineadas,
Tenían hojas amarillentas y parecían luchar por sobrevivir. El problema, Eugenia, es que está siguiendo las reglas de los libros, no las reglas de la vida, le explicó amablemente. Estas plantas de aquí necesitan más sombra. Aquellas de allá están demasiado juntas y compiten por los nutrientes. Y todas ellas necesitan compañeras que atraigan a los polinizadores. Durante las semanas siguientes, Tomás guió a doña Eugenia en la transformación de su jardín. No se convirtió en un reflejo del suyo. Cada jardín, insistía Tomás, debía tener su propia personalidad, pero sí adoptó principios similares: observar más que imponer, cooperar con la naturaleza en lugar de controlarla. Lentamente, otros vecinos comenzaron a pedir consejos. Pequeños jardines al revés empezaron a aparecer por todo Valle Sereno. Algunos incorporaban elementos artísticos, como los de Tomás. Otros se enfocaban más en la producción de alimentos y otros creaban santuarios para aves y mariposas. El día que Tomás cumplió 80 años, todo el vecindario organizó una celebración en la plaza central. Carolina, ahora de 14 años y estudiando con pasión todo lo relacionado con la ecología, le entregó un regalo especial: un libro hecho a mano titulado Las lecciones del jardín al revés, con fotografías, dibujos y anotaciones de todo lo que había aprendido de él. Gracias por enseñarme que seguir tu propio camino no significa ir en la dirección equivocada, le dijo con emoción. A veces significa descubrir una ruta que otros aún no han visto. Tomás, con lágrimas en los ojos, abrazó a la joven. Recuerda siempre, querida Carolina, que las reglas están para guiarnos, no para limitarnos. La verdadera sabiduría está en saber cuándo seguirlas y cuándo crear las nuestras. Años después, cuando Tomás ya no estaba, su jardín continuó floreciendo bajo el cuidado de Carolina, quien se convirtió en una reconocida bióloga especializada en ecosistemas sostenibles. En Valle Sereno, el jardín al revés perduró como un recordatorio vivo de que a veces, para encontrar las mejores soluciones o el mejor camino, necesitamos mirar al revés el mundo. La vegetación en Valle Sereno florecía por doquier, al igual que Carolina, quien fue una parte muy importante de su comunidad, ayudando a muchos con sus cultivos y plantas. La gente la apreciaba mucho y siempre le pedían consejos. Impulsó a Valle Sereno a ser un lugar autosustentable con varios proyectos ecológicos, entre ellos limpiar el lago cercano, aprovechar la energía del viento y del sol para generar electricidad. Esto era genial porque era gratis y no contaminaba. Poco a poco, con el paso del tiempo, Valle Sereno se convirtió en un pueblito donde todos compartían vegetales y frutas. La gente tuvo una vida mejor, era más saludable y muy feliz. Todo esto fue parte del legado tan fuerte como un árbol que dejó Tomás. Un cambio de hábitos para mejorar la vida, pero sobre todo, un cambio en la manera de pensar, sentir y ver las cosas. Porque como solía decir Tomás con una sonrisa, no es que mi jardín esté al revés, es que todos habían olvidado cómo mirar correctamente. Había una niña curiosa que cada día al pasar veía un jardín muy extraño que no podía entender jamás. La gente decía que desorden, está todo al revés, pero la niña pensaba, algo especial debe tener.
De niña te enseño el secreto que está oculto aquí. Las plantas eligen su sitio donde mejor pueden crecer. Unas cuidan a las otras, es un ancestral saber. En el jardín mágico, donde todo tiene su lugar, las plantas se ayudan solitas, qué lindo es poder observar. El abuelo sabio enseñó que la naturaleza sabe más. Cuando la dejamos libre, todo florece en armonía y paz. Los años fueron pasando, la niña siguió aprendiendo. Se hizo científica y bióloga, su sueño fue creciendo. Ahora ayuda a muchos lugares a ser autosustentables. Siempre recuerda al abuelo con cariños entrañables. En el jardín mágico, donde todo tiene su lugar, las plantas se ayudan solitas, qué lindo es poder observar. Gracias, abuelo querido, por enseñar la verdad, que sin ti no hubiera tenido esta sabiduría al andar. Suscríbete. Adiós.